¿Qué más? ¿Bien o no? Muy bien, señor, usted. Por aquí está para mirar la fila. Pero hay que arreglar un papelito, una cosa allí. ¿Qué hubo? ¿Qué? Ya tiene todo, ¿no? No, estaba esperando. Pásala con la que sea. Para que... Bueno. Vea, ¿se acuerda de Rivillo? Sí, claro. No, vamos bien, no. Vale, bien. Alejandra sigue muy taquillera, ¿no? Pues a mí muy taquillera. Claro, que ella es muy buena. No, yo estaba esperando. La cola está... Sí, ya. Ay, hoy no va a poder ver Betty la fea. Ay, parce, me encanta. Apoya a más de 30 salas en toda la ciudad gracias a convocatorias públicas que se hacen cada año. Ese convenio es con la Secretaría de Cultura Ciudadana del municipio de Medellín. Todavía nos faltan en este mes de octubre funciones en todas las salas de teatro del programa Salas Abiertas, que ustedes pueden consultar en la página web de la alcaldía, en las redes sociales, para que vayan ustedes e inviten a toda la comunidad a que disfrute de teatro para jóvenes, para niños, teatro en las diferentes comunas y corregimientos de la ciudad. Entonces, para que estén muy atentos al programa Salas Abiertas, que es esa función en el mes que gracias a esos recursos pues es una función que no es con boletería ni con entrada libre aporte voluntario, sino que es con invitación plena. Esta también es una iniciativa, digamos, para el programa de gestión de públicos, de gestión de audiencias, para que el resto del mes tengamos las salas siempre así, y está pasando, por lo menos este año acá también ha sido muy bonito, y viene muchísima gente a todas las salas de teatro, del centro y de otros lugares, haciendo sus aportes, comprando la boleta, así que qué bueno que nos sigan acompañando. Todavía falta también el mes de octubre y noviembre en este programa para que vayan a muchas salas de la ciudad. Bueno, aprovechando este momento que es esta función de salas abiertas, que se hace regularmente el último miércoles del mes, coincide con esta fecha tan especial que estamos viviendo hoy. Realmente con ustedes y con los artistas que trabajamos, vivimos y que vienen a este escenario, siempre son momentos especiales y ustedes cada noche me van a escuchar diciendo lo mismo. Ya Ateneo tiene 30 años, estamos cumpliendo 30 años y estamos celebrando todo el año con algunos de ustedes. El 2 de febrero empezamos y todas las noches, casi que desde los lunes con ensayo, los martes con poesía, miércoles con las jam sessions de jazz gitano y luego las temporadas de teatro. Ha sido una carrera hermosa y una verdadera celebración. No es un día, sino todo un año. Así que gracias por estar aquí con nosotros. Hoy entonces, en esta función de este miércoles 25 de septiembre, esta fecha tan especial, nos estamos reuniendo con muchos de ustedes que nos acompañan cada semana y también con muchos hombres y mujeres maravillosos que nos reunimos el 29 de abril. Ese día nos encontramos acá y les contaba con mi grupo de teatro, con el Laboratorio Escénico Ateneo, que estaba retomando uno de los proyectos que me entusiasman y que amo muchísimo. Un proyecto que empecé como en el año 2016 y que se llama En Busca de Alejandra. Esa búsqueda continúa y quedamos de seguirnos viendo en el año. Hoy es ese segundo momento, digamos, del encuentro y vendrán otros porque estamos en el proceso. En ese proceso, por eso hoy vamos a compartir con ustedes una performance en esta primera parte de la noche con algunas maravillosas artistas que hacen parte de este equipo este año y otras que van a llegar para el momento en que estrenemos ya, digamos, la obra de teatro completa, muy seguramente, no sé, noviembre, diciembre, enero. No hay afán, no hay una fecha, ya miraremos qué nos da el proceso en el trabajo, en la escena, en las improvisaciones y en todo esto que nos nutre y es la conversación con ustedes. Ese 29 de abril pues no lo olvidamos por ahí, todavía tenemos una cantidad de cosas de lo que ustedes nos aportaron, de esa interacción en el Café de Porfirio, que hicimos un evento para 20, 30 personas y llegaron 90 y fue hermosísimo también, y todo eso nutre lo que es la puesta en escena y esta búsqueda de nuestro grupo de teatro, el Laboratorio Escénico Ateneo. Así que muy felices de que estén acá. La primera parte entonces es como abrir la puerta. Hemos estado ensayando muchos días y ayer y antier
Y hoy entonces la abrimos a esta hora para compartir con ustedes parte de nuestra indagación, con todo el amor, con todo el afecto y con la compañía de ustedes que se hace necesaria para que entre todos sigamos en este proceso de En Busca de Alejandra. Luego de este momento que vamos a vivir con las actrices, con las intérpretes, vamos a tener también una conversación muy especial con la poeta Berenice Pineda, maravillosa también, que nos va a acompañar, con Néstor López, director de la Corporación Ateneo, y con ustedes, porque seguramente se pueden dar otras cosas como las que pasaron el 29 de abril. Bueno, ya estamos listos, como siempre hacemos un saludo para que vamos acomodándonos como con los últimos invitados en llegar. Quitemos el volumen del celular para que realmente podamos disfrutar de este rato que vamos a vivir en esta performance. El flash, pues si queremos tomar un par de fotos, que se hace un flash, y etiquetando a las artistas, al grupo y al Ateneo, y sobre todo vivirlo en esto que es el convivio. Nos reunimos desde esta tranquilidad, les decía yo a mi equipo, a las mujeres tan bellas con las que trabajo, que estábamos simplemente haciendo otro momento como el de anoche, como el de esta tarde, pero con muchos más amigos y amigas. Así que gracias a ellas, como siempre, le deseo a todos los artistas que trabajan con nosotros muchísima mierda, todo el amor, todo el afecto, todas las ganas, y no se imaginan lo bonito de este proceso, sobre todo que lo estamos creando en libertad, solo para nosotras y solo para ustedes. Para ellas, para ustedes, un afectuoso aplauso. Yo de verdad todavía no la entiendo. ¿Me entiende qué? A ella, a toda ella. Pero es que no hay que entenderla, Estefan, hay que sentirla. Es que ella toda es un sentimiento. Lo que hace usted siempre, no es actriz. A ver, te voy a leer algo pequeño. Pero tóquemelo ¿Dónde con está cuidado. Manuela? Se supone que ella iba a traer las telas para llenar los bras. ¿Saben a qué hora llega? No, ya siempre llega tarde. Ni idea. Mira esta. Yo no sé de la infancia, más que un miedo luminoso y una mano que me arrastra a mi otra orilla. Mi infancia y su perfume, a pájaro acariciado. ¿Qué? Gracias, gracias. Ay, chicas, perdón. Hola. Qué pena. Qué pena. Bueno, pero al menos trajo las telas. Sí, obvio, yo les Como prometí raro. que les iba a salir un montón de telas y miren todo esto que encontré.
encontré y yo sé que pues nos van a servir para que miremos, exploremos, sí. Esa está linda, esa roja. Sí, acá podemos encontrar, yo creo que todos nos podemos acomodar. Bueno, ¿Manuel las estudió? Obvio. Sí, que estudió. Ja, pregúnteme. A ver. Saben que yo mejor sí les voy a contar. Pues lo básico, lo que yo encontré, ¿no? Que Alejandra nació el 29 de abril del 34. ¿Qué? Mentira, no, fue el 36. Ah, Pero en el 34 sí llegó la familia a Argentina. Llegaron desde Ucrania por barco. ¿Por barco? Inmigrantes, Ah, qué difícil. sí. Incluso eso la marcó mucho. Sabían de la relación que tuvo con el papá. El papá fue el que le publicó, o el que pagó más bien, para que publicara el primer libro, en el 55. ¿Cómo se llamaba este libro? yo sé, yo lo leí, te lo juro que yo lo leí. No me vayan a decir eso. Hágalo. Es Ajá. la tierra más lejana. Sí. No, la tierra más ajena. Ay, Manuela. Vea, yo también investigué. Yo leí que su apellido no era Pizarnik, sino que era Potsarnik, del ruso Pochar. Significa fuego en ruso. O sea que su apellido era Potsarnik como su familia en Francia. Súper diferente. Y bueno, entre las cosas que yo encontré, me di cuenta que ellos cuando llegaron a Argentina vivieron en una calle que se llama Avellaneda. Ustedes la conocen, han ido. Obvio. Yo vi las fotos y se los juro que es hermosa. Entonces fue allá, luego también en Montes de Oca. ¿Y cómo les parece que compraron un apartamento en Miramar? Esto es como una playa divina. Y ahí se iban a veranear. ¿Ustedes se imaginan veranear en los años 50? Y con esos vestidos de baño y los divinos, los pelos así. En todo caso, ese apartamento después lo vendieron. Porque los papás decidieron como que adelantar la herencia, no sé. La hermana de ella renunció justamente a esa herencia para comprar un apartamento en Montevideo, 980. Manu, ¿de qué nos sirve todo eso ya? No, Pues, espérate un momentico, Estefa, que eso es muy importante, Manu, porque la hermana de ella era el referente de ella de belleza. La hermana era rubia, era como muy bonita. Y pues Alejandra tenía muchos problemas con su apariencia. Tenía acné desde chiquita, se sentía muy gorda y era tartamuda. Pero esto, pues, a pesar de todo esto, o a favor de todo esto, eso la hizo que amara más la psicología, más la filosofía y por supuesto la literatura. Ese le queda muy bien. Bueno, yo creo que el negro. O sea, así es. Pues vea, es que Alejandra no solamente era Alejandra era muchas, como Flora, por ejemplo, así fue originalmente bautizada. como Uma, que le decían los papás cuando era una niña. O Blímele, Florcita, en su adolescencia. Alejandra, como ella misma se nombró, o Sasha, que era el diminutivo de Alejandra en ruso, así pidió que la llamaran. Sasha. A mí esto me acuerda esta conversación de la performance que hicimos la vez pasada, el poema, ¿se acuerdan? Que es muy cortico pero contundente. Alejandra, 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 debajo estoy yo, Alejandra. Claro. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Il me prend dans ses bras, il m'a pas pu voir, je vois le monde. Il me dit des ¿Saben otra cosa? A ella le gustaba leer a Jean-Paul Sartre. Sartre.
Sí. Bueno, Sartre, como dice nuestra querida Manu, a ella le gustaba leer El ser y la nada, y entre sus libros favoritos tenía la trilogía de Los caminos de la libertad. A mí le gustaba mucho el jazz y obviamente la Magnifique, Edith Piaf. Edith Piaf. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place. Les ennuis, les chagrins s'effacent, heureux, heureux. De hecho, en todo este cuento del surrealismo, fue un escritor argentino que se llama Juan Jacobo Bajarlía. Él fue el que le introdujo en todo este surrealismo argentino. Él fue como su Virgilio en lo intelectual. ¿Saben qué me pareció muy impresionante? Él tenía 20 años más que ella y aún así ella, muy enamorada, se quería casar con él. Ella se quería casar con él. No, ella era súper enamoradiza. De hecho, se dice que tuvo muchos amores y que incluso fue bisexual y que amó por lo menos a una mujer en toda su vida. Ella estuvo enamorada de Julio Cortázar, de Silvino Campo, también estuvo enamorado de nada más y nada menos que el poeta colombiano Jorge Gaitán Durán. ¿Ah? O sea, la pelada tirada por lo alto. Y también sucede que ella tenía otro amor. ¿Cuál? No cuál, sino qué. El cigarrillo. Ay, yo la entiendo tanto. Ella fumaba a diario, era su infaltable siempre. Y también le gustaba pegar pegatinas por toda su habitación. Ay, eso le gusta hacer a Estefan. Sí, es que es muy bueno. ¿Y eso es para qué? Mejor yo te cuento una. Imagínate que ella se enamoró de una mujer y esa mujer se fue a Estados Unidos a estudiar un doctorado. Entonces no era cualquier mujer. No, a ella le encantaba lo intelectual. Y cuando se fue, eso fue un gran impacto para ella. Sumado a los medicamentos, ahí fue que empezó a aumentar sus ataques de paranoia. No, me lo quito, sí. Sí. Chao, chao. Dicen que desde niña ella quería ser escritora, pero que también quería fama, quería sobresalir. Qué contradicción, ¿no? No me parece. Pues quería reconocimiento. Dicen que lo intentó varias veces y solamente a la tercera se logró suicidar. No quiero ir más que hasta el fondo. Estas fueron las últimas palabras que escribió. Allá en ese apartamento en la avenida Montevideo. Montevideo 980. 980. ¿Ves? Para eso servía saber lo del apartamento Montevideo 980. Perdón. Pero ¿sabe qué? Eso me da como escalofrío. Mejor hablemos de lo que nos gusta de ella. A mí me gusta, por ejemplo, un poema que se llama La Jaula. En La Jaula, ella comienza como a tener esa dicotomía de estar como cerca a la gente y ya no. Como esa relación entre quiero ser parte de algo y como que no. Como Yo que también. me arrepiento. Veo desde la ventana que la gente se divierte y quisiera ser parte de eso y al final, como que no, gracias. Pero aún así lo anhelo. Me pasa. ¿Sabe a mí cuál me gusta mucho? Me gusta mucho Ceniza. Me identifico totalmente con ese poema. Es como esa terquedad, ahí es donde me identifico, de insistir con esa presencia que ahora es una ausencia y que usted quiere seguir ahí con eso que alguna vez fue, pero ya no va a ser, ya no será nunca. Y es como danzar con la ausencia. Es como poeta. A mí me encanta uno que se llama Siempre. Y es un poema donde se repite la palabra cansada muchas veces. Cansada, 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 cansada. Y
empieza, no sé, lo siento en todo el cuerpo, las vísceras como que se me aprietan, se me pone la carne de gallina, yo siento el peso de ese cansancio, es impresionante. Que ella estaba cansada, por eso se suicidó un día como hoy, 25 de septiembre. ¿Saben a mí qué poema me gusta? Se llama En esta noche, en este mundo. Y es que, yo no sé cómo explicar esto, pero es como cuando uno se enfrenta a tanta realidad que ya no hay palabras para decirlo, como cuando uno tiene que darle el pésame a un ser querido. Cuando uno tiene algo acá atorado y no es capaz de hablar, pero además cuando las palabras no representan las cosas, no representan los sentimientos, no y son no te suficientes. identificas con ellas. Y ese es el poema que más me gusta de Alejandra. ¿Quieren que se los lea? Sí. Bueno. En esta noche, en este mundo, las palabras del sueño, de la infancia, de la muerte. Nunca es eso lo que uno quiere decir. La lengua natal castra. La lengua es un órgano del conocimiento, del fracaso de todo poema, ahogado por su propia lengua, que es el órgano de la recreación, que es el órgano del reconocimiento, pero no el de la resurrección. De algo, a modo de negación, en mi horizonte de mal dolor con su perro, y nada es promesa entre lo decible que equivale a mentir. Todo lo que se pueda decir es mentira, el resto es silencio, solo que el silencio no existe. No, las palabras no hacen el amor, hacen la ausencia. Si digo agua, beberé. Si digo pan, comeré. En esta noche, en este mundo, extraordinario silencio el de esta noche. Lo que pasa con el alma es que no se ve. Lo que pasa con la mente es que no se ve. Lo que pasa con el espíritu es que no se ve. ¿De dónde viene esta conspiración de invisibilidades? Ninguna palabra es visible. Sombras, recintos viscosos donde se oculta la piedra de la locura. Quédate un poco más entre nosotros. Mi persona está herida. Mi primera persona del singular. Hablo como quien con un cuchillo alzado en la oscuridad. Hablo como estoy diciendo la sinceridad.
deshabitando el palacio del lenguaje. En esta noche, en este mundo, donde todo es posible, salvo el poema. Ayúdame a escribir el poema más prescindible, el que no sirva ni para ser inservible. Ayúdame a escribir palabras en esta noche. En este mundo. Afuera hay sol, no es más que un sol, pero los hombres lo miran y después cantan. Yo no sé del sol, yo sé la melodía delante y el sermón caliente del último viento. Yo gritar hasta el alba cuando la muerte se posa desnuda en mi sombra. Yo lloro debajo del nombre, yo agito pañuelos en la noche y barcos sedientos de realidad hablan conmigo. Yo oculto clavos para escarnecer a mis sueños enfermos. Afuera hay sol, yo me visto de cenizas. Hemos dicho palabras, palabras para despertar muertos, palabras para hacer un fuego, palabras donde poder sentarnos y sonreír. Hemos creado el sermón del pájaro y del mar, el sermón del agua, el sermón del amor.
Nos hemos arrodillado y adorado frases extensas como el suspiro de la estrella, frases como olas, frases con alas. Hemos inventado nuevos nombres para el vino y para la risa, para las miradas y sus terribles caminos. Yo ahora estoy sola, como la vara delirante sobre su montaña de oro, arrojando palabras hacia el cielo. Pero yo estoy sola y no puedo decirle a mi amado aquellas palabras por las que vivo. Cansada del estruendo mágico de las vocales, cansada de inquirir con los ojos elevados, cansada de la espera del yo de paso, cansada de aquel amor que no sucedió, cansada de mis pies que solo saben caminar, cansada de la insidiosa fuga de preguntas, cansada de dormir y de no poder mirarme, cansada de abrir la boca y beber el viento, cansada de sostener las mismas vísceras, cansada del mar indiferente a mis angustias, cansada de Dios, cansada de Dios, cansada por fin de las muertes de turno, a la espera de la hermana mayor, la otra, la gran muerte, dulce morada para tanto cansancio. Han venido, invaden la sangre, huelen a plumas, a carencia, a llanto. Pero tú alimentas al miedo y a la soledad como a dos animales pequeños perdidos en el desierto. Han venido. A destruir la edad del sueño. Pero tú te abrazas como la serpiente. Roja de movimiento porque tú lloras debajo de tu llanto. Tú abres el cofre de tus deseos y eres más rica que la noche.
pero hace tanta soledad que las palabras se suicidan. Acá, ¿aló? Un aplauso muy fuerte para estas actrices tan bellas, tan maravillosas, con esta energía tan linda. Estamos en este proceso, muchachos, estamos en esta buscando, disfrutando, jugando, con esa libertad que nos da esta creación, que no tiene fecha, que estuvimos el 29 de abril como reencontrándonos, porque con Carolina veníamos trabajando el proceso hace muchos años, pero había parado, estábamos en otros proyectos, y de pronto viendo un nuevo equipo para esta primera parte, luego se van a sumar otras artistas, no necesariamente del teatro, también de la música, que hacen parte del proceso, y con esas ganas simplemente de empezar a recorrer estos poemas, estos momentos, a jugar en el escenario, y bueno, aquí estamos en ese momento. Quiero que de verdad le agradezcamos y les voy a presentar. Por aquí está Isabel Rose, un aplauso para ella. Estefany Ortiz, por acá. Manuela Penado. Y Carolina Taborda. Gracias a todo el equipo. Podemos ir organizando, pasen por detrás. Estamos en teatro, haciendo teatro. Entonces vamos a unos poner las mesitas, otros a organizar. Ayúdenme a organizar esto, muchachas. Eso. Entonces, eso es como cuando uno ensaya. O sea, uno llega, organiza el espacio y va para adelante. Un agradecimiento a todo el equipo, digamos, también técnico del Laboratorio Escénico Ateneo y del Ateneo como centro cultural. Por aquí está Germán en la logística, Esbeider estuvo en la parte de las luces, Juan Pablo Izaza en la parte del sonido, tenemos a Juan, nuestro practicante, que por ahí también está, y por supuesto también a todo el equipo, a Néstor López en la parte de asesoría literaria, Omar Castillo, que hoy no nos va a poder acompañar por un problema de salud, pero que siempre está también ahí. Así que para todo ese equipo y ustedes que están aquí, ese otro aplauso, por favor. Y aquí ya empiezan a llegar. ¿Saben qué? Yo creo que ayúdenme con una cosa. Esa mesa, pongámosla acá para que pongamos todos los libros. Vamos a poner la mesita acá, esa mesita negra. Que vengan y nos acompañen, aquí están ya listas las sillitas, que vamos a tener una conversación. Y de una vez, qué maravilla tener a Berenice aquí también con nosotros, una gran poeta de la ciudad. ¿Dónde se van a sentar? A ver, bienvenidos. Te presto este micrófono. Buenas noches. Buenas noches. ¿Listo? Bueno, entonces con ellos vamos a tener una conversacióncita y ahorita nos vemos también. Bienvenida, querida. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por estar acá. Yo creo que nosotros le debíamos o le debemos a Alejandra Pizarnik este tipo de homenajes y de celebraciones. Quienes somos del siglo pasado, tuvimos, Berenice no es tanto del siglo pasado, yo sí, tuvimos como un placer culposo con Alejandra. En finales de los 80, este libro aprovecho como para agradecerle y celebrar a una persona que fue muy importante y que es un gran divulgador
entre otros de Alejandra Pizarnik, que es Gustavo Zuluaga, el Amaquero. El Amaquero, si no es por las pirateadas que hizo de Alejandra, yo creo que no la habíamos conocido en los 80. En esos 80 Gustavo pirateó a todo el mundo, pues pirateó hasta Olga Orozco, que es una de las maestras de Alejandra. Incluso aquí está una de las ediciones que hacía gracias a la Universidad de Antioquia, al proyecto de bibliotecas, que ojalá que todavía continúe, y gracias a gente como Gustavo pudimos conocer a Alejandra cuando estábamos muy jóvenes. No, usted todavía no había nacido, pero yo sí. Y en esos 80, final de los 80, había un librito rosado que no sé si ustedes recuerdan, algunos de ustedes recuerdan, donde conocimos realmente a Alejandra Pizarnik. Pero ¿qué pasaba? Cuando hablábamos de Alejandra Pizarnik, todos nuestros amigos medio de la universidad, intelectuales o algo así, no la valoraban mucho. Decían que era una poeta ahí como muy posuda, o sea, como que era más bien fama, que por el hecho de que se hubiera suicidado, se había vuelto como una leyenda. Y entonces nosotros decíamos, pero si ella es muy valiosa, y cuando leemos los poemas ratificamos, pero Alejandra sí se convirtió en esto, lo que dice en este libro Cristina Piña y Patricia Benti, en un mito. Y no es solamente acá en Medellín. Yo creo que a Alejandra le pasa como a Gardel. Nosotros podríamos hacer un festival de Alejandra Pizarnik en Medellín y viene un montón de gente, así como el tango. Pues Alejandra no murió acá, pero no sé qué pasó, pero Medellín tiene mucho que ver con Alejandra. Entonces, muchas gracias por estar acá. Yo creo que es muy importante celebrar y reivindicar el valor y la presencia de Alejandra Pizarnik. Como decían en la performance, hay cosas bastante curiosas con Alejandra y con Colombia, y es eso de que en el 62 Alejandra tuvo un encuentro muy interesante, pues muy importante con Jorge Gaitán Durán. En el 60 realmente en el 60 Mito publica poemas de Alejandra. O sea, Alejandra estaba apenas llegando a París, y Jorge Gaitán Durán publica en enero del 60 unos poemas de Alejandra y Mito. Posteriormente está el mito de que eran como novios y que Alejandra estaba súper entusiasmada con Jorge Gaitán Durán, pero él muere en un accidente de avión precisamente en el 62, y bueno, ahí queda como una cosa. Pero esa relación de Mito con Alejandra. Luego Juan Gustavo Cobo escribe un texto que es un poco contradictorio, pero que valora también mucho a Alejandra. Y luego ya muchos de ustedes conocen pues como lo que ha sido con la producción editorial. Hay un libro muy famoso, digamos, del 92, que es este. Tal vez este es el que primero se conoció acá en Medellín, también pirateado, pero citado aquí. O sea, lo que es muy interesante es que cuando yo leo este libro que salió hace unos años, citan este libro, o sea, una de las ediciones casi que oficiales de Alejandra, y es un libro muy bien hecho, con fotografías. No había internet, no había búsqueda, o sea, esto es del 92, no sé el Amaquero cómo se consiguió las fotos de Alejandra, pues todas las que uno ahora, Alejandra Pizarnik, uno la encuentra en Google, todo. O sea, podemos hacer, yo encontré por ejemplo la portada precisamente de su primer libro, ¿cierto? La tierra más ajena, que es donde ella se firma como Flora Alejandra Pizarnik. O sea, ya ella empieza a cambiar su nombre. Ella publica este libro con el dinero de su padre, pues para eso deberían servir los padres, entre otras. O sea, ahora uno le dice, pues, por
una poeta le dice al papá o a la mamá, ve, publica un libro a los 19 años, usted enloqueció, o sea, aparte de que hay que aceptar que se dedique a la literatura, hay que publicar el libro, lo que bueno, este sí es muy gorrón, ¿sí o no? Y esa es una cosa, pero el papá Elías, que era judío, pues los judíos no tienen mucha fama de que gastan la plata así como así, entonces imagínense, un tipo estaba súper entusiasmado con el talento de su hija, y yo creo que ese es uno de los grandes problemas que tenía Alejandra, una gran lucidez, pero no encajaba en su tiempo, ¿cierto? Una gran lucidez, porque todos los que la conocieron de alguna manera quedaban deslumbrados con su lucidez, con su humor, con un montón de cosas. Bueno, entonces creo que es necesario hacer un homenaje permanente a Alejandra y a su voz. Creo que se vuelve más actual cuando ahora hablamos de autoficción, pues ese diario, esos diarios no los conocíamos, los conocimos fue a principios de este siglo. Entonces, Berenice, pues, a partir de esta introducción quisiera que vos como poeta, como una poeta que ha sido muy relevante acá en esta ciudad, que ha sido una lectora y también, digamos, una conocedora del universo de Alejandra Pizarnik, que nos cuentes un poco eso, como cuál es esa Alejandra que aquí la performance también nos muestra, cuál es la Alejandra con la que tú has conversado y cuál es la Alejandra que tenemos en esta ciudad acá en este momento. Bueno, muy buenas noches, no los veo, pero buenas noches a todos y todas. Muchas gracias a Néstor, a Ateneo, a Jackie por la invitación. Pues después de ver el performance, yo decía, ¿qué vamos a decir? Pues nada, no hay mucho que decir. Yo creo que el performance empieza con una palabra muy importante y es: no hay que entenderla, hay que sentir. Cuando se siente la poesía de Alejandra, a mí me tocó en el mismo libro rosado que llama Poemas de Alejandra Pizarnik, pirateado por el Amaquero. Este también es pirateado por el Amaquero. Ah, gracias. Este también es pirateado por el Amaquero. Hola. Ah, ese también lo pirateó. Sí, este también lo compraron, no te preocupes. Y también los diarios también los tiene toditos. Fue gracias a ella que conocimos a Alejandra, porque Alejandra no existía en las librerías. Era una cosa muy extraña. Y fue en los años 80 más o menos, en mi adolescencia, cuando yo conocí a Alejandra, y ese libro rosado yo lo tuve que cerrar mucho tiempo porque me estaba contagiando de una tristeza enorme. Yo sentía mucho la tristeza de Alejandra y después me di cuenta que esa tristeza se estaba como revolviendo con la mía, y ahí me di cuenta de su grandeza, porque no es poeta el que escribe, sino el poeta el que sea capaz de transmitir un sentimiento, y Alejandra lo logra con creces. Además que ella tiene una cosa muy interesante que también lo plantean en el performance, y es su espíritu intelectual. Uno no se hace intelectual, pues uno nace de pronto con el bicho y usted lo alimenta o no. Y ella no terminó ninguna carrera, empezó varias, estudió hasta estudios religiosos, estudios de las religiones, estudió filosofía, leía filosofía, era amiga de filósofos, se codió con la crema innata de los intelectuales de la época, era amiga de Octavio Paz, de Boy Cáceres, de Silvino Campo, de Olga Orozco. En Francia se regodeó con la crema innata cuando estuvo en París del 60 al 64, y allá se hizo muy amiga de Octavio Paz. Octavio Paz le presentó a Arciniegas le dio trabajo en la revista que llamaba Cuadernos. Bueno, entonces ya tuvo una oportunidad, además una osadía. Una mujer en los años 60, ella tenía
digamos, 34 años. Y de 34 años se fue a París. Llega de 24 años a París. A estudiar, a vivir. Así de 24. Llega a los 24 años a París en el 60. Y una mujer, una mujer revolucionaria. Cuando uno lee a Alejandra se da cuenta de una cosa que cuando uno escribe, uno es vergonzante, y es del dolor. Y ella pinta el dolor con todos los colores. A ella no le da miedo mostrar la herida, la desgarradura. A ella no le da miedo. Cuando Alejandra nos intenta hacer un poema de amor, es un poema de desamor. Ella no es capaz de hablar del amor, porque el amor como tal le fue esquivo. Cuando ella se enrola con Silvina Ocampo, Silvina le lleva más de 35 años de edad y ella es una chica de 20 y algo. Cuando se enrola con Cobo, él está casado. Mejor dicho, por donde lo miren, es un fracaso tras fracaso. Y hay una cosa muy interesante, y es que como tampoco le da pudor mostrar el dolor y la herida, tampoco le da pudor hablar de su sexualidad. En los años 50 vive una sexualidad plena, sin tener que salir del closet porque nunca estuvo en él. Entonces es una mujer revolucionaria, no solamente en la mujer que era, en la inquietud intelectual, sino también en su forma. Alguna vez Gustavo tenía un programa que llamaba Defensa de la Palabra, pero no era defensa, sino pelea con la palabra. Gustavo alguna vez me invitó para hablar de Pizarnik, pero eso hace como más de 20 años, yo creo. Y hablábamos de eso, de cómo Alejandra fue capaz de hacer cosas en los años 50 que nosotros en una ciudad pues no éramos capaces de hacer. Y cómo imitar a Alejandra era imposible. El que quiera imitar a Alejandra se encarta, porque Alejandra tiene dos asuntos muy originales, y uno es la forma y el fondo en la poesía. Es decir, cómo la forma, que uno podría decir que es un verso libre, pero que el verso libre no es tan libre, porque si no tiene música pues no canta, y cómo en el fondo, cómo lo que dice, y cómo es capaz de decir lo que dice en esa forma. Entonces imitar a Alejandra no es fácil, yo creo que nadie se atrevería a hacerlo, porque su grandeza, además de su originalidad, de su ímpetu, bueno, cuando alguien quiere ser reconocido, le dicen que tiene pues mucho ego, ¿no? Pero también y me perdonan los caballeros, pero en la crítica literaria los hombres nos han dado muy duro a las mujeres porque somos muy intimistas. Pero claro, uno de qué va a hablar sino de uno. Claro, no hay quien pues va a Angelópolis y hace un poema de Angelópolis, pero ¿y qué va? Pero la poesía intimista yo creo que es lo más universal y lo más original. Sí, sobre eso quería como que habláramos un poquito en el sentido de que ahora hablamos mucho de la autoficción en literatura y valoramos mucho la autoficción. Autoficción, Fernando Vallejo, donde el personaje principal es Fernando Vallejo, ¿cierto? Y toda la vida, los días azules, Fernando Vallejo viene escribiendo con el personaje de Fernando Vallejo hace 40 años, pues desde precisamente los días azules, pero cuando vemos a otros autores o autoras y decíamos eso es muy intimista o bueno, si queremos un insulto literario, solipsista, o sea, como que ya pues no solo intimista, sino que ya usted es casi que un narciso que habla de sí mismo a toda hora. Pero resulta que ahora, precisamente la vigencia de Alejandra no está solamente en lo que conocimos en los 80 a los 90, sino en sus diarios, pues que incluso
Dicen que esta es la mitad de los diarios, porque muchos... Los diarios son 1000 páginas, ¿no? Se los entregaron, tiene la Universidad de Princeton estos, que los han venido editando, pero gran parte de los diarios los tiene una mujer a los cuales Alejandra se los entregó antes de morir y no los ha entregado, ¿cierto? No los ha compartido todavía. En donde se espera que esté la novela famosa de la que ella habló durante toda su vida. Pues ella, yo quiero contar, pero porque tengo que cantar, dice por allá, ¿cierto? Porque escribir poesía y no prosa. Y uno ve a Alejandra todo el tiempo a caballo entre la prosa y la poesía. Quizás algunas de las cosas que más nos han impactado a Alejandra, no, las palabras no hacen la más, en la ausencia, todas estas cosas, muchos de estos, escribir poesía, perder la vida por la literatura, para la literatura, ese tipo de cosas. ¿Por qué hoy Alejandra es tan vigente? ¿Por qué nos tiene aquí a nosotros sentados hablando de ella 52 años después de que se partió? Yo creo que Alejandra, en lo que decía de su originalidad, en la forma y el fondo, pero también es su literatura como transgénero, por decirlo de alguna manera. Es decir, cuando uno lee, por ejemplo, el poema de la sombra, ¿cierto? Ella se asoció con la sombra y una sombra se murió. Entonces ella seguía atendiendo, pero los clientes pensaban que era la sombra que estaba muerta. Ese juego que baila entre la poesía y el relato corto, que la diferencia es muy poca, pero también cuando vamos a los diarios es lo mismo. No es un diario que yo digo, pues querido diario, hoy me levanté, estoy un poco triste, mi mamá no me hizo chocolate, cosas de esas, pues no es un diario así. El diario a ojos vistos, y regálense leer los diarios, así se entristezcan un poquito, o recuerden la tristeza que llevamos dentro. Los diarios tienen una intención literaria, esa es la grandeza. Porque conocemos diarios de otros autores que ellos tenían un diario, digamos, claro, todos de pronto con la intención literaria, pero en Alejandra es muy marcado eso, porque casi que en los diarios uno no sabe si eso es una situación cotidiana o es un poema. La prosa y la poesía van muy de la mano. Hay poemas de alto vuelo, como esta noche, esta ciudad, como el que recitaron hoy, que es como su poética, a mi modo de ver, es la poética de Alejandra. Pero también en los diarios hay cosas, como diría Meira del Mar, terriblemente hermosas, porque son fragmentos de poesía que se escapan en la prosa. Y eso es muy escaso. ¿Por qué la grandeza de Alejandra? Yo también creo, pues y hace rato pienso en ello, y es cuando el poeta lo tenemos, lo escuchamos a voz viva, cuando lo vemos envejecer, cuando lo vemos cotidianamente o lo imaginamos en su lugar, en su ciudad, pues es como eso que cuando la mamá está ahí, ¿cierto? Y como que ahí está. El problema es cuando falta. Yo creo que la juventud en la que Alejandra decidió suicidarse, y en la juventud que además ya había logrado una voz propia, Alejandra logró una voz propia muy rápido. Ya ella era una poeta consolidada. Cuando ella rompe ese momento alto en el que estaba poéticamente hablando, yo creo que hizo lo que todo ser debería hacer si quiere, la inmortalidad, porque no nos dejó ver su decadencia literaria ni su decadencia física. Entonces la recordaremos como una mujer vital, como una mujer inteligente, vivaz, como una mujer muy sensible,
que seguramente si Alejandra paradójicamente nació 3 años antes que mi madre y se murió 3 años después que yo naciera. Entonces no me alcanzó pues conocerla o estar como en uso de razón para conocerla, pero me parece muy interesante que alguien decida, y eso ha pasado con muchos autores, que su juventud y la interrupción pues, brutal de la vida o de una manera tajante hace que estos seres tomen vuelo y el aliento les alcance para mucho. Bueno, ahí entramos en ese mito de que yo quisiera un poco ayudar a transgredir en beneficio de Alejandra también, y es varias cosas. Una es que sí es como una de esas estrellas de rock, no a los 27 sino a los 36, ¿cierto? Alejandra muere, pues se suicida a los 36 años. Las estrellas de rock normalmente se suicidan a los 27, pues los poetas pueden durar un poco más, ¿cierto? Pues resulta que ¿qué pasa ahí? Que esa carta tan bella de Cortázar a Alejandra que llega tarde, ustedes hoy tal vez en el Twitter la han visto, esa burra, te quiero viva burra, ¿cierto? Le dice Cortázar a Alejandra. Lo que pasa es que esa carta llega en barco después de que Alejandra muere. Es decir, Alejandra le manda en julio a Julio Cortázar una carta donde le dice que se ha intentado suicidar 3 veces, y entonces Julio Cortázar le dice, pilas, pues traducción paisa, ¿cómo te ocurre hacer eso si ahora los escritores podemos vivir muy bien? Si ahora la relación literatura y vida no es tan drástica, usted creas el personaje, ¿cierto? Pero no se lo crea tanto como que se vaya a matar. Usted que tiene todo el futuro por delante, o sea, cuando uno tiene de amigo a Julio Cortázar, pues, pero el otro amigo de Alejandra era Octavio Paz, que pues Octavio Paz le prologa en el 62 Árbol de Diana, que es un libro muy bello, pero que pues si uno en el 62 le prologa el libro que acaba de editar Árbol de Diana en París, el embajador de México en París, y ese embajador es Julio Cortázar, es Octavio Paz, pues uno está en la pomada, como decía Berenice, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, yo quisiera como ayudar porque vaya ahí alguna Alejandra por acá y uno no pilas, te queremos viva burra, ¿cierto? Es decir, como que esa relación entre, que para Alejandra sí fue muy tremenda, pero también hay muchos autores y filósofos como Cioran, por ejemplo, que es otro, que toda la vida estuvo en esa tensión entre el suicidio y el escribir para no suicidarme, que era lo que decía Cioran en algunos de sus textos, que es otro pirateado por Gustavo, que también gracias, pues afortunadamente lo conocimos gracias a esas pirateadas de Gustavo. Entonces, como que un poco transgredir esa idea de que la poesía lleva necesariamente como a ese desamparo y a ese desarraigo de la vida, ¿o no? No. Usted, por ejemplo, ¿cómo ha hecho para sobrevivir? Entonces mete a Alejandra por allá en un cajón 4 años y volvemos a trabajando. Yo creo que hay una cosa que también pienso y que le ha pasado a muchos autores, y es que cuando se es tan pensante, cuando se está tan despierto, el mundo se destiñe mucho, porque hay una gran capacidad de discernimiento de dónde estamos y para dónde vamos. Entonces todo pierde el color rosa, y yo creo que eso es una de las cosas que le ha pasado a muchos intelectuales. No tienen que ser poetas, porque cuando se está tan despierto, yo creo que la tristeza es más grande, la desilusión es más grande, y no nos podemos pues como contentar con pajaritos en el aire. Y lo otro que me hace pensar esto
es que Alejandra, como una buena lectora, pues no solamente de poesía, sino de filosofía, de religiones, fue una mujer que en ese surrealismo, nombrada como surrealista en su momento, era metafísica, ¿no? Y esa metafísica hace que todo trascienda el cuerpo, se sale del cuerpo. Por eso Alejandra saca todo a los bordes, o sea, ella no se queda en el asunto del tema del poema, ella se encaja el poema, porque ella va más allá del tema que te estaba proponiendo. Y uno a veces dice, pero ¿y por qué lo terminó así? ¿Cierto? Porque ella quiere descuadernarlo. Y ahí también está un lenguaje que es el lenguaje metapoético, de la metapoesía. Es decir, cómo usar el lenguaje poético para hablar de la poesía. Eso es muy común en ella. Para ella es muy importante el lenguaje. Muchos poemas de ella hablan del lenguaje. Y me parece que eso es una búsqueda muy sapiente, pues que no es una escritora distraída, porque también por ahí hablan de que ella fue la última cosa maldita, pues, como el malditismo, ¿no? Que también, como el surrealismo tiene sus teorías, que uno, pues yo no me caso mucho con esas cosas, porque el surrealismo también hizo o se inventó ese asunto de la escritura automática, como si Alejandro hubiera escrito los poemas de una manera automática, como de una manera inconsciente, insensible, porque cuando se escribe automáticamente hay que ser insensible. Yo no creo eso. Yo creo que hay que leerla, y leerla muy despacio. Como le digo, no todos somos capaces de leerla de corrido. Habrá que decir y volver sobre ella, porque como los buenos escritores y los buenos libros, cuando los volvemos a abrir, el libro ha cambiado y nosotros también. Bueno, Berenice, ya vamos cerrando. Les advertimos una cosa, y es que ustedes están seleccionados para hacer el tanque de pensamiento del siguiente momento. Tenemos una promesa, o dos. Una es que, gracias a sus aportes, que los vamos a pedir, ¿qué se me hizo el libro? Ah, bueno, está aquí. Vamos a rifar este libro. ¿Por qué? Pues, no, primero los aportes. ¿Por qué? Estuvimos discutiendo al interior del equipo y era que muy seguramente ustedes tienen estos libros, el de los poemas y el de la prosa, pero el libro de la biografía, que es muy bueno, realmente es una biografía. Ese es original. Sí, original, sí. Lo vamos a rifar con los aportes que ustedes nos den, o sea, nos mandan aportes, ya sea por correo electrónico, ya sea porque como estamos buscando a Alejandra, ¿cierto? Y el siguiente momento, muy seguramente será antes del 25 de abril, y si no, pues el 25 nos vemos, vamos a rifar ese libro. Pero también les advierto que hay unas cosas maravillosas, por ejemplo, estos nuevos libros. Este es un texto de Ana Muschel, que es una ilustradora, escritora, que hace una autoficción en un diálogo de ella con Alejandra. Y es una cosa hermosa porque es luego de una ¿cómo es que se llama esa cosa? Cuando uno, una tusa, pues, o sea, ella se encierra en su cuarto, es una ilustradora y empieza a escribirle a Alejandra. Porque creemos que el poeta es como en el aire, ¿cierto? Y en ese sentido yo sí quiero compartirles. Por ejemplo, Alejandra fue una gran lectora no solamente de Bajarlía, de Antonio Porcha, de Enrique Molina, de Olga Orozco, de Roberto Juarros, de Oliverio Girondo. Con todos ellos tuvo una relación directa, exacto, pero además era una gran lectora, por ejemplo, de Lautréamont, de Nerval, de Rimbaud, de Baudelaire.
el libro que abre el poema, el epígrafe que abre este libro, que es su primer libro, es un poema de Rimbaud, es un verso de Rimbaud, y todo el mundo, pues la crítica literaria pues más especializada, lo que dicen es: Alejandra parte de Rimbaud, o sea, parte de Rimbaud. Henri Michaud también es una lectura que tiene Alejandra permanentemente. Octavio Paz, obviamente, ella decía que leía Kafka como si fuera la Biblia. Es una cosa muy bella porque uno siente, pues ella era una traductora además, entonces a veces tenemos esa imagen de una Alejandra como que se siente, lo de la escritura automática que tú decías. Ella pegaba sus textos en fichitas y los iba armando en su pared. Además que escribía no solamente, también escribía crítica. Sí, escribió varias críticas. Y a su edad, para uno escribir crítica, tiene que haber leído mucho y tener un muy buen sentido de la lectura, ¿cierto? Cualquiera no puede hacer crítica literaria, no es tan fácil. Bueno, le voy a dar la palabra a Jacqueline Salazar, nuestra directora. Bueno, Claudel, Paul Claudel, André Gide y Kierkegaard y Breton. Pues ahí les doy dejando un listado. Bueno, antes de que igual vamos hablando con los invitados que tenemos acá, pues varias cositas. Una, lo primero que decía Néstor ahorita de los aportes, nos referimos a aportes artísticos, intelectuales. De eso estamos hablando, es decir, que empecemos a conversar, que si hacemos otro conversatorio, otro encuentro, que si hacemos un momento en el que queremos hablar con las actrices y vamos a trabajar un tema, entonces les ponemos en las redes y ustedes acuden a que nos tomemos un café y a que sigamos como construyendo, ¿no? Que nos empiecen también a compartir sus propias ideas, los poemas que también escuchamos el 29 de abril de algunas de ustedes también en ese momento construidos escuchando a Alejandra, entonces también es muy importante esto. Y precisamente pues antes de que nos vayamos también una o dos intervenciones más sobre Alejandra, o si quieren leer algo, pues ahí están los libros también, un poco preguntas, pero también si quieren decir algo en este momento, o dos o tres intervenciones antes de que cerremos acá con los invitados. Aquí está Alexandra David y ahorita vengo con Víctor y ahorita voy para dos. Gracias por estar. Bueno, sí, se me ocurre una idea como para esta próxima vez que vas a hacer, porque escuché en el performance que dijeron que Alejandra Pizarnik era bisexual, pero las lesbianas queremos que sea lesbiana, pero justamente porque amó hombres entonces se dice que es bisexual, pero en los diarios ella escribe que ama seres sin importar su género. Entonces podríamos decir que en su época, además por la forma de vestir, porque en esa época no era tan común ser un hombre trans, entonces no lo fue y hubiera podido ser un hombre trans. Pero puede ser una persona no binaria, simplemente en esa época no se hablaba de eso. Entonces, qué chévere hacer un club de lectura de Alejandra desde la visión LGTBI, porque no podemos dejar a Alejandra ni lesbiana, ni bisexual, ni trans ahora, porque no lo supimos, porque finalmente fue un tema que nunca se definió, pero para poder dejarlo en un nivel desde la forma como se escribió ella, desde su sexualidad, desde la forma como incluso Berenice dijo ahorita, es que es como transgénero en su forma de la escritura. Entonces, un club de lectura con población LGTBI que pueda dar aportes desde los estudios de género y sexualidad podría ser interesante para integrarle a un discurso distinto para el nuevo performance. Qué bueno, Alexandra, sí, eso es lo que queremos, como que hay muchas líneas, muchas Alejandras, y desde ahí podemos generar esos encuentros para que precisamente vamos como profundizando. Y lo que hablábamos ahorita, pues lo que ustedes hablan, lo que compartíamos acá con todo, y es que se habla del amor, ¿cierto? O sea, es un ser que ama y amaba profundamente, no solamente un hombre o una mujer, sino de esa manera también de esa construcción intelectual con el otro, y por eso esos hombres también, escritores de tantos años, tantos libros, que ella un poco se conectaba, amaba a ese ser que estaba ahí. A eso lo rodeamos un poco ahora con esos amores también, tantos amores pero tan especiales. Víctor Bustamante, bueno. Bueno, ahora
Hay dos posiciones, perdón, primero felicitaciones, después ahora hablamos de ese descendimiento que se ve aquí en la obra, ¿cierto? Bueno, hay dos posiciones. La posición moralista de Berenice, que no hablen de la vida personal de la Pizarnik. No le estoy diciendo, no le estoy diciendo lo que me conteste. Déjeme hablar, déjeme terminar. Ahí lo siguiente. A ver, que nos cuente ahorita. Un escritor hay que mirarlo en todos los planos, personal, poético, narrativo, lo que sea. Y ahí lo siguiente. Hay diarios de escritores muy poderosos, hay uno el de Pavese. Uno en Pavese ve lo siguiente: la parte que él no quiere escribir en poesía se desangra en los diarios, y lo mismo que hace Berenice, es una especie de lo que Berenice no, Alexandra, porque yo no conozco los diarios de Berenice. Bueno, entonces hay lo siguiente, cuando un escritor tiene un diario, quiérase que no, es la parte personal, la parte maldita, la parte del dolor que está presente y que nos conmueve en Alexandra, porque es la única mujer en la poesía que hace una forma valiosa y poética, y así es intimista, no hay ningún problema, porque la poesía borra toda esa sensación de esa autoflagelación de muchos poetas que hacen eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ella está escribiendo los diarios, está revelando una Alexandra que no se haya conocido en Colombia. Solamente conocíamos la poesía de ella, que es un martirio. Cuando hablaba ahorita del descendimiento de Alexandra, que lo hizo la chica la que estaba fumando, Taborda era el apellido. Carolina Taborda. Taborda lo hizo muy bien, ¿cierto? Entonces, mira, un escritor está en todos los planos, ¿sí me entiende? Hay una pregunta, entonces hay que analizarlo sin ningún pudor. Se acostó con muchos escritores, con muchas mujeres, eso no es ningún problema, porque ella no está buscando la persona, sino el placer. Por ejemplo, la niña que hablaba ahorita de que es lesbiana, LTV, una cantidad de cosas ahí, es el análisis que ella hace desde este momento, ¿sí me entiende? Pero no en el momento en que ella lo dijo. En el momento no era transgresora ser lesbiana o acostarse con muchos hombres. Es más, es como si nosotros dijéramos ahorita que ocultáramos la vida de ese gran poeta del amor, del sexo, que es Hagen, el director de Playboy. A él se le rescata por esa revista y por hacer posible para la clase media estadounidense y para nosotros que amemos a esas estrellas que él desnudó y con las cuales él se acostó. ¿Sí me entiende? Entonces la persona ahora, sexualidad y creación no es ningún problema, eso hay que mirarlo y hay que vivirlo sin pudor y sin miedo. Hay otra cosa que me llama la atención y que yo sé que usted me va a responder esa pregunta. Tuvo muchas influencias, muchos amigos. Girondo, Enrique Molina, Juan Ros, Porcha, Cortázar. ¿Por qué razón Borges nunca lo aceptó como poeta? Pero esa pregunta después la respondo. De todas maneras, la obra es muy linda, hay muchas visiones, como un poliedro, mirar ahora desde una perspectiva feminista lo que dice la niña aquí, que puede ser un análisis, pero en la poesía ya no se ve eso, que es la obra pública de ella. O sea, un escritor que está en todos los planos, se complementa. ¿Cuánto daríamos por un diario de Borges o de Cortázar? Pero ellos en la ficción metieron ese ser personal y lo supieron disfrazar. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Vamos a escuchar otras dos aquí intervenciones, aportes. Hola, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Bueno, yo sí quiero saber tu opinión sobre algo que desde que empecé a leer a Pizarnik como que me mantiene muy pensativa. Yo no leí los diarios, leí el libro de prosa y el de poesía, uno que tiene la portada de Remedios Varo, muy hermoso, que no lo encuentro incluso porque quería referirme a él. Ese fue el primero que leí. No soy una gran conocedora, no he leído gran parte de su biografía. No me siento muy interesada en hacerlo, la verdad. Me di el espacio de venir acá porque me gusta
de pronto en este punto acercarme, pues soy como Berenice, la pongo en un cajón cuando me duele mucho la vida y a veces vuelvo y la saco, pero es doloroso, ¿cierto? Lo que sí recuerdo es que en ese libro rojo, con esa portada, en la parte de atrás, en un pequeño extracto de un diario que no está incluido dentro del libro, hay una maldición. Ella dice algo así como: maldigo a todo el que quiera leer mis diarios. Casi como yo recuerdo mucho, pues ya de mi generación, en Harry Potter, que hay a la entrada del banco algo que dice: cuidado, entra, pero a tu propia precaución. Algo así, como ten cuidado, y más bien te maldigo, ¿cierto? Tal vez por eso no leo los diarios, y también porque le temo un poquito al dolor y al reflejo del dolor. Pero sí quería, no sé si ella luego, digamos, no sé si hablar de consentimiento, pero tal vez un retracto, pues, como del deseo de que viéramos entre esas páginas, pues, íntimas, más íntimas que nunca, esos diarios, ustedes que han leído de sus biografías, que tal vez han estudiado sus textos, tal vez me puedan contar un poco de eso. Muchas gracias. Pues mira, muchos autores ponen ciertas sentencias, o al principio o al final de los libros, y es una provocación. Yo lo tomo así. Es una provocación porque nada más apetitoso que lo prohibido. Entonces yo creo que es una provocación. Y como decíamos ahorita, pues como ella quiere desencajarlo todo, entonces ella te invita, pero después te dice: pilas que te maldigo. Sí, esa es su manera, esa es muy Alejandra, esa es Alejandra. Vamos a escuchar aquí una última o penúltima, aunque sea alguien ahorita, pero bueno, recuérdanos tu nombre y cuéntanos. Y además estuviste el 29 de abril acá también y vienes a muchas obras de teatro, qué rico verte otra vez. Bueno, yo soy Camila y pues al igual que ella, pues tampoco soy como una gran conocedora ni nada. Yo me interesé en Alejandra por ciertos fragmentos de poesía que veía por ahí y todo. Realmente inicié a leerla como tal los diarios. Yo siento que Alejandra era un ser muy complejo, como para enfocarnos como solo en lo sexual o en algo así, porque bueno, ella tenía una sexualidad muy libre para su época y todo. Sin embargo, hay que ver otros factores sobre su vida, y es que también ella tenía ciertos trastornos o padecimientos mentales. Yo siento que ella no solo vivía su sexualidad como me gustan los hombres y las mujeres y todo eso, sino que la vivía desde una parte como sin interesarse tanto, bueno, no solo la sexualidad, el romance y todo eso, sin interesarse tanto si venía un hombre o una mujer, sino en el ser, en lo que era esto. Pero también siento que podría estar buscando era solo el placer, no si es hombre o mujer, sino como un placer que creo ella no sentía tanto, o sea, como el placer que ella le faltaba, por así decirlo, no tan así, pero bueno. Y pues, si bien es bueno analizar la obra poética de ella, solo desde ese punto también es bueno analizarla teniendo la perspectiva personal. Pues esta perspectiva personal, de cierto modo, da a entender mucho de la poesía y también puede, como que uno siente más, porque uno entiende lo que ella vivió y todo, y ahí uno entiende más la poesía, el por qué lo dijo y todo. También es un poco confuso la cuestión con sus diarios, porque de cierto modo ella no quería que los publicaran, pero a la vez los escribía como para ser leídos por otra persona, los escribía como otra producción aparte, no como algo solamente personal. Entonces es un poco confuso.
En general, creo que lo más acertado es decir que a ella, no solo a su obra, no hay que entenderla, hay que sentirla, porque entenderla es una confusión total, ya sea desde lo poético o desde lo sexual, porque la sexualidad es un espectro gigante, nunca la vamos a terminar de entender, y menos en Alejandra, que es aún más compleja. A ti, José Balao, quería también decir algo, entonces aprovechemos. Una pregunta chiquitita. Una pregunta, dale. Tampoco soy un menester de Pizarnik, de hecho la descubrí hace relativamente poco porque mi novia un día me habló feliz y me dijo que prestó los diarios de ella y ese día me quedó su apellido en la mente. Pero me quedó sonando algo que dijeron ahorita. ¿Qué hace especial que el poeta no hable de la ciudad o de su entorno? Más que todo la pregunta para Berenice. ¿Qué hace especial? Mira, la poesía tiene un asunto muy importante, y que como arte liberal la poesía tiene un deber ser desde Aristóteles, y es decir la verdad. Entonces, ¿qué escribe el poeta? Lo que siente, lo que vive, lo que se imagina, lo que le pasa, lo que ve que le pasa a los otros, y eso sucede en el mundo donde está parado el cuerpo del poeta. Entonces es muy extraño que es de los pocos, pues yo creo que es el único poeta que he leído, que es Alejandro Pizarnik, que no habla del lugar donde vive. Porque si, por ejemplo, Borges es famoso por Sur, pues él solamente habla de su lugar. O, bueno, cualquier escritor también en prosa podría decir que habla de su lugar, de su terruño. Y Alejandra pisa, vive en un lugar, que es ella misma. Sí, es muy extraño, y los invito a que miren ese aspecto en Alejandra. Bueno, vamos a ir cerrando, seguimos con la consideración, obviamente, y en muchas, pero falta todavía una última intervención y que ya ustedes cierren allá. Bueno, buenas noches. Yo escuchando como todo lo que van diciendo me surge como... Se ven como varias cosas en la cabeza. Lo primero es que siento que la primera discusión que se está teniendo sobre Alejandra Pizarnik y su vida tiene que ver mucho como con esa discusión popular de hay que separar el artista de su obra o el autor de su obra, y pues digamos es una discusión que se está llevando a cabo y que a veces nos puede poner en conflicto dependiendo como de la vida también del autor. Y a veces queremos omitir también como la vida dependiendo del autor para poder de alguna forma acercarnos a su obra y no entrar en el prejuicio, digamos entre comillas, de omitirlo de la historia, ya sea de la, no sé, del arte, de la poesía, de la filosofía, solamente por sus acciones o por la vida que tuvo. Sin embargo, yo siento que en Pizarnik también hay que tener como cierto